Muy buenas tardes. Este es un trabajo de la materia Hermenéutica y Lógica Jurídica, presentado por José Salomón Rodríguez y Mariana Puntecha Quiroga, presentado al tutor Carlos Jesús Molina Ricaurte de la Universidad Cooperativa de Colombia. Vamos a hablar sobre los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos humanos fundamentales que se consagran en la Constitución Política del 91 son los que pertenecen a toda persona en razón a una dignidad humana. De allí se puede afirmar que tales derechos son inherentes al ser humano, es decir, los posee desde el mismo momento de su existencia, aún en la concepción, y son anteriores a la misma existencia del Estado, por lo que están por encima de él. Fuerza a concluir entonces, por lo que ha venido sosteniendo esta Corte, que el carácter fundamental de un derecho no depende de su ubicación dentro de un texto constitucional, sino que son fundamentales aquellos dos derechos inherentes a las personas humanas. La fundamentalidad de un hecho no solo depende de la naturaleza del derecho, sino que se debe considerar las circunstancias particulares del caso. La vida, la dignidad, la intimidad y la libertad son derechos fundamentales dado su carácter inherente, inalienable. Listado de los derechos fundamentales. Acá numeramos desde el artículo 11, que es el derecho a la vida, hasta el artículo 41. El artículo 12 es el derecho a la integridad personal, el artículo 13, derecho a la libertad e igualdad ante la ley, artículo 14, derecho a la personalidad jurídica, el artículo 15, derecho a la intimidad, artículo 16, derecho al libre desarrollo de la personalidad, artículo 17, prohibiciones de toda forma de esclavitud y servidumbre y trata de seres humanos, artículo 18, libertad de conciencia, artículo 19, libertad de cultos, artículo 20, libertad de expresión e información, artículo 21, derecho a la honra, artículo 22, la paz como derecho y deber, artículo 23, derecho a la petición, artículo 24, derecho a la circulación y residencia, artículo 25, derecho al trabajo, artículo 16, libertad de escoger profesión, ocupación, oficio, artículo 27, libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, artículo 28, derecho a la libertad personal, artículo 29, derecho al debido proceso, artículo 29, habeas corpus, artículo 31, principios de las dos instancias, artículo 32, aprehensión en fragancia, artículo 23, derecho a la no autoincriminación, artículo 34, prohibición de ciertas penas, destierro, prisión perpetua y confinación, artículo 25, extradición, artículo 36, derecho de asilo, artículo 37, derecho de reunión y manifiesta, artículo 38, derecho de asociación, artículo 39, derecho de no alcanzo a leer estos dos últimos, el 39, 40 y 48. ¿Cuántos derechos fundamentales hay? Los 30 derechos humanos por la libertad, la justicia y la paz. El objetivo último de esta declaración de la ONU fue la proclamación y la protección de los derechos humanos con un único fin: conseguir libertad, justicia y paz para todos los seres humanos. Vamos a hablar puntualmente sobre el artículo 11, el derecho a la vida. Artículo 11, derecho a la vida. Este es el principal derecho que pretende proteger el ordenamiento jurídico dado a la razón del derecho en el hombre mismo. Según el artículo 85 de la Constitución Política, este artículo no presenta desarrollo legislativo por ser aplicación inmediata, lo que quiere decir que se aplica sin necesidad de las leyes que digan cómo se pone en práctica. No obstante, esto existen múltiples normas nacionales e internacionales que en Colombia consagran en el derecho a la vida, Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 3, Declaración Americana, artículo 1, Código Civil, artículo 91 y Código Penal, artículo 323. Derecho a la vida. Es importante señalar que la pena de muerte no puede ser impuesta en Colombia
puesto que ha sido expresamente prohibida y la única manera en que podría instaurarse sería haciendo una reforma del artículo 11 de la Carta Política que implicaría además una consulta popular de acuerdo con el artículo 377 de la misma Constitución. La vida propiamente inicia a partir del nacimiento, en el momento en que la criatura se desprende de su madre. No obstante, la protección que la ley le da a la vida puede ir hasta antes del nacimiento. Por esta razón, se ha penalizado en Colombia el aborto en el artículo 343 del Código Penal. Derecho a la vida. Ver salvamento de voto de la sentencia de la Corte Constitucional C-133 de 1994, en el cual se dice que la penalización absoluta del aborto es contraria a la Constitución y a una acertada política criminal para la tutela de la vida humana. Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Derecho a la vida. ¿Qué es el derecho a la vida? El derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida, con ciertas limitaciones para no infringir en el derecho de la vida de las demás personas con las que convivimos durante nuestra existencia. ¿Qué es el derecho a la vida en Colombia? Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Derecho a la vida. ¿Qué ley protege el derecho a la vida? Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida desde que está por nacer. ¿Qué es el derecho a la vida y su importancia? El derecho a la vida es el derecho humano básico, porque su reconocimiento posibilita todos los demás derechos. La vida es inherente a la persona humana, de modo que no es posible concebir a esta desprovista de aquel atributo. La Declaración Universal señala que todo individuo tiene derecho a la vida. Derecho a la vida. ¿Cuándo inicia el derecho a la vida? Desde el momento de la concepción entra en protección la ley que se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte. Sin embargo, esta afirmación es médica y científica incorrecta. ¿Qué significa ser un Estado social de derecho? Estado fundado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en prevalencia del interés general. La dignidad se establece como resultado del conocimiento mismo de los derechos y las garantías. Esto está muy sujeto a todo lo que estamos hablando del derecho a la vida en el tema de que somos un Estado social de derecho. Para culminar el trabajo y a modo personal, podemos decir que el derecho a la vida es un derecho fundamental en Colombia y en más países. Es un derecho que, si bien es cierto, protege la vida y nos protege, digamos que desde el mismo momento en que se concibe. El derecho a la vida es tan importante y lo escogimos con mi compañera porque es el más importante para nosotros en cuanto a que eh, todo ser vivo tiene derecho a nacer y a vivir. Digamos que desde el momento en que nacemos, estamos protegidos por un Estado, estamos protegidos por unas leyes, por unas organizaciones políticas, unas organizaciones religiosas, que si bien es cierto, siempre son quienes organizan el sentido de, de la vida misma. La política y la religión en un estado social, eh, como lo hemos revisado en estas diapositivas, son
quienes han sucumbido o quienes han suscitado o quienes han analizado por más de muchos años este importante derecho a la vida que tenemos todos los seres humanos en el mundo. Muchísimas gracias.